Hoy día, 19 de julio del 2021, regresamos nuevamente con su programa Fiscalistas en Pijamas. Nuevamente, los lunes, como cada 15 días, estamos de regreso con un nuevo programa con nuestro estilo, con el cual buscamos siempre dar a conocer en Fiscalistas en Pijamas un programa de familia, censos, capacitación, un programa donde vemos los temas fiscales desde un punto de vista práctico, concreto y tratando de buscar siempre una explicación lógica sentida de una manera muy normal y sobre todo, como me gusta mucho, hablar en un lenguaje no tan rebuscado, más técnico, no tan técnico, pero evidentemente que podamos entendernos todos. Bien, gracias a todos los que están conectando en este momento a Fiscalistas en Pijama. Les recuerdo que el día de hoy tenemos nuestro programa y vamos a hablar de ingresos exentos para asalariados. Ingresos exentos que más de alguna ocasión te habrá tocado a ti, mi estimado amigo, colega contador, que lleguen y te pregunten: oye, contador, quiero pagarle más a mis trabajadores, pero que no les genere impuestos. Oye, quiero ayudarlos que tengan más percepción, pero que esa percepción no les genere impuestos. En fin, comentarios como estos, ¿qué te puedo decir? Los escuchamos todos los días. Y ahí nos tienen a los contadores buscando qué conviene más, conviene esto, dónde lo incluimos, dónde lo sustentamos. Ante este escenario, déjame decirte que precisamente en el programa de hoy, Fiscalistas en Pijama, vamos a hablar de ingresos exentos, tanto de los más comunes como los no tan comunes, los cuales pueden ayudarte, pero evidentemente, te repito, todo tipo de planeación adicional, me encantaría que la dieras, efectivamente, pero con su respectivo costo adicional. Recuerda que parte de dignificar la profesión es siempre dar ese extra, pero decirle a la persona que está enfrente de ti: este extra lo voy a hacer porque lo sé, porque lo estudio, porque estoy preparado, y por favor, también apóyame tú. ¿Apóyame cómo? Pues reconociéndome este esfuerzo, esta capacitación que estoy teniendo para poderme preparar y para poder estar enfrente de ti explicándote este caso. Bien, en Fiscalistas en Pijama, que vamos a hablar el día de hoy, vamos a arrancar hablando desde lo más simple hasta lo más básico. Al decirte lo más simple, primero, cuando hablamos de ingresos de exentos asalariados, yo te diría en primer punto que es un asalariado. Porque créemelo, hay personas que todavía hoy día siguen maquillando este concepto de asalariado con otras formas, con otras figuras, y buscan la manera de que efectivamente se le pague al trabajador, pero no llamarlo trabajador. Retribuirlo, tenerlo bajo un contrato, pero no llamarlo subordinado. En fin, figuras que finalmente, al paso del tiempo, la autoridad, tanto la de seguridad social como la fiscal, ha descubierto que son figuras que nada más como tal no se adaptan a la realidad y son fácilmente descubribles y son fácilmente identificables, que no son más que eso, una burda simulación. Ante esto, déjame decirte primero, un asalariado es una persona que trabaja contratado por otra persona, la cual llamaremos patrón, a cambio de un salario y un sueldo. Bueno, esto no me dice gran cosa. Yo también trabajo bajo un sueldo, bajo un salario. ¿Cómo podremos identificar con más detalle qué es un asalariado? Pues algo muy simple. Una persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. Y ante la subordinación ya tenemos más claro el concepto, porque vamos a entender que la subordinación significa que hay una obligación en este caso, de una persona a la cual le llamamos patrón, que está subordinada, es decir, se agacha y dice, como dijera la frase del típico Cantinflas: sus órdenes, jefe, se cuadra, se subordina y dice: patrón, lo que usted me indique, yo lo hago. Eso es la subordinación. Si tú en un contrato de lo que tú quieras, de prestación de servicios, de mandato, de como quieras ponerle, manejas esta frasecita, subordinación, si estás subordinado a otra persona, aguas, porque este concepto podríamos llamarlo asimilación a relación laboral. ¿Por qué? Porque la subordinación que indica, y sobre todo acuérdate que ahorita que estamos hablando mucho con la reforma laboral, que no quieren que haya nada que se parezca a outsourcing, que dicho sea de paso, nunca estuvo en la ley el outsourcing, nunca literalmente dijo esa frasecita. Bien, ¿qué es subordinación? La subordinación como tal es que la persona esté
a la orden, a la instrucción, hacer solo, única y exclusivamente lo que le diga su patrón, estar, si es necesario, bajo un horario laboral y estar en unas instalaciones específicas. Al decirte unas instalaciones específicas, ya sobre todo con el concepto que hemos manejado últimamente de teletrabajo, pues podríamos decir, al decir instalaciones, propiamente pueden ser no las del patrón. Yo puedo tener trabajadores a mi cargo y que estén trabajándome en sus casas, en la casa de la abuelita, en fin, pero están subordinados a mí. Buenas noches, Teodoro Guerrero, bienvenido. Estas personas que están bajo mis instrucciones, bajo mi mando, puedo llamarlos subordinados. Y al estar subordinados, dependen de mí. Porque quiero ser muy claro en el concepto subordinación. Me he encontrado figuras que no son trabajadores, pero que sí lo son. Ejemplo, el más típico, tienes tú una escuela donde la persona que las contrata, el directivo, el supervisor, les pone un plan de estudios. Y el plan de estudios le dice, vas a hacer esto, esto y esto. Y tu horario va a ser de tal a tal hora y vas a llegar a esta aula a tal hora y sales a tal hora. Señores, ¿qué están viendo? Horario, instalaciones, un pago. Y todavía me dicen, son honorarios asimilados. A ver, son honorarios asimilados. Híjole, yo te preguntaría, antes de eso, dime, ¿qué otros pagos les haces? Nada más le pagas sus horas. Les pagamos sus vacaciones. O sea, amigo, ¿es o no es? Digo, porque más de alguno me ha dicho, oye, pero aparte de lo que pagamos de vacaciones, quisiéramos pagarles una compensación. Mira, las personas que prestan servicios por honorarios, prestan servicios de los cuales perciben una retribución llamada honorario. No reciben compensaciones, incentivos, premios de puntualidad, vacaciones, aguinaldo, ni nada que se parezca a esto. Perciben honorarios. Punto. Ya si quieres llamarlos asimilados a salarios y ahorrarte el IVA y ahorrarte las retenciones, va. Pero no por eso dejan de llamarse honorarios. Oye, que le quieres dar algo extra porque fue el maestro que menos reprobados tuvo. Perfecto, págale un pago adicional de honorarios. Nada más. No me le empieces a meter conceptos ahí y por favor, matemáticamente cuida lo que haces. ¿Por qué? Mira, algo muy simple. Si yo tengo una persona que contrato por honorarios asimilados y esa persona no trabaja en ningún lugar y no tiene su negocio, no tiene ninguna otra percepción más que la mía, yo diría, pues son honorarios preponderantes. Digo, la ley debe ser en su momento lo contempla, pero ¿y si eso pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y de pronto julio y agosto le pagan todo en un solo pago? Híjole, hay muchas características que ya los mismos funcionarios del seguro me han dicho, aquí pasa algo raro. Y los contadores y los asesores no lo entienden. Se ve muy claro que este no es un prestador de servicios, es un trabajador. Bien, ya que entendimos qué es la subordinación y qué es un trabajador, déjame decirte que la subordinación ya hay precedentes que finalmente ¿de qué se tratan? El mando, obediencia. Tiene que estar al servicio de lo que diga el patrón. Oye, entonces, ¿cómo hago un contrato donde no diga que es trabajador? Es algo muy simple, que no está en las indicaciones de él. El profesor preparará el plan de estudios de acuerdo a sus características técnicas y sus conocimientos en el área, los cuales están demostrados con su currículum. Ya, o sea, ya le quité la subordinación con esa frasecita. Digo, a veces la gente se muere haciendo contratos de honorarios asimilados, que les digo, es que se tratan contratos de prestador de servicios. Y hay una cláusula donde estas personas dicen, voy a cobrar mis honorarios conforme lo establece. Y es la única vez en todo el contrato que vas a escuchar la palabra honorarios asimilados. Punto. No hay por qué repetirlo como el membrete.
No existe ese contrato, señores. Si alguien te lo vende y le pones hasta arriba el membrete, contrato de asimilados a salarios. Señores, no existe el contrato de asimilados a salarios, es un contrato de servicios. Y yo cuando estoy prestando mis servicios, les digo, por favor, yo no quiero emitir mi CFDI, por lo cual, en estricto sentido, le solicito a la persona que me va a pagar que se apegue a lo establecido en el artículo, ¿cuál, señores? En el artículo 94, fracción 4, o tal vez fracción 5. Y con eso ya puedo decirles, ya estoy cobrando por honorarios que solicitan asimilarse a salarios. Punto. No soy, ni me parezco, ni quiero ser asalariado. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya que sabemos que hay una subordinación, también sabemos que hay una relación laboral, por eso los llamamos asalariados, porque hay una relación laboral donde por medio de un salario, ya sea fijo o ya sea variable, van a haber una relación entre los dos. Y para eso va a existir algo que ahora que estamos en el tema de moda del REPSE, mucha gente cuando empezó la frasecita me preguntaba, oye Enrique, fíjate que me estoy registrando, pero tengo un problema. Yo no manejo esto. ¿Por qué? Contrato colectivo. Ah, no, entendido, tú no manejas sindicato. No, entonces no manejas contratos colectivos. Pero tampoco el otro, contratos ley. A ver, mi amigo, o es melón o es sandía. O tienes contratos ley o tienes contratos colectivos. No, yo no manejo ninguno. Aunque sea verbal, amigo, pero tienes contratos. Ah, sí, verbalmente nos pusimos de acuerdo. Ese es un contrato ley. Eso es, sí, créemelo, así se llaman. Digo, para aquellos que están entrando a llenar su formato REPSE y se encuentran esa preguntita, cuando hablamos de contrato ley, es cualquier contrato individual de trabajo que tienen con sus trabajadores. Contrato individual de trabajo, nada más que lo hemos querido denominar los que diseñaron la plataforma REPSE contrato ley, pero a eso se refiere. Si tú dices, oye, ¿cuál elijo? Si tienes sindicato, el contrato colectivo. No tienes sindicato, contrato ley. Pero ya ve conociendo estos términos porque al final vas a quedarte, ¿y este dónde le pongo y este cuál sigue? Bien, cuando hablamos de este tipo de relaciones laborales de asalariados, debe de existir un contrato de por medio, precisamente donde se pacten las condiciones. Algunas de las prestaciones que vamos a hablar deben de estarse plasmadas en ese contrato. ¿Sabes por qué? Porque un requisito de una de las más importantes características o de las más importantes partidas de ingresos exentos es la previsión social. Y un requisito importante de la previsión social es su generalidad y universalidad. Al decirte estos dos términos, tú dirás, bueno, puede haber una cosa o no otra, puede existir los dos casos, pueden existir los dos, pero déjame decirte que hay una característica muy importante. Yo puedo ofrecer una prestación para todos mis trabajadores, universal, pero no necesariamente va a ser general, es decir, que todos la van a aplicar. ¿Cómo puede ser eso? Prestaciones. Si yo establezco en mi empresa, se otorga la prestación siguiente. Todos los trabajadores que en el transcurso del año 2021 pierdan a uno de sus hijos por COVID-19, recibirán una compensación vía previsión social de 30,000 pesos. Dije todos mis trabajadores. Ah, pero luego le puse la cláusula todos los hijos de mis trabajadores. Ah, muy bien. Y si estos hijos de trabajadores mueren híjole, pues estoy haciendo más concreto el beneficio. Todos tienen derecho, claro, lo único que tienen que hacer es cumplir con los requisitos. Oye, ¿y qué haríamos en esos casos? Pues mira, yo no voy a obligar a las personas a que todos entren ahí, pero finalmente va a ayudarte el que tú conozcas todos los requisitos para ver si entras en ese campo. Puede establecer también otra prestación
para que todos mis trabajadores que tengan hijos en educación preparatoria reciban una beca de 600 pesos por cada hijo que tengan estudiando en nivel preparatorio o bachillerato. Híjole, todos mis trabajadores tienen en promedio 23, 25 años. Bueno, yo ofrecí el beneficio. Si en este momento no pueden ser beneficiarios, la prestación existe. Si ves cómo voy moldeando estas cosas y la hago general, todos los trabajadores tienen derecho. El que tú, cuando entras, ves y dices, híjole, por mi característica no tengo derecho a eso, no implica que yo esté limitándote. Claro, en cuanto reúnas este requisito, tienes derecho. Y todos los demás trabajadores, el mismo comentario. En cuanto tú reúnas estos requisitos, estás dentro y tienes el beneficio. Estas y otras cosas que estoy comentándoles yo de los ingresos exentos, no olviden que los van a ver con el maestro Edgar Ulises Hernández Campos en el curso que va a impartirnos mañana y pasado mañana de sueldos y salarios, un curso integral. Recuerden, informes por Familia Census. Aquí en los comentarios, en los mensajes está apareciendo una liga para que te informes las características, los detalles, el temario, en fin, todo lo que quieres saber que se va a ver en el tema. Un maestro, maestrazo, el maestro Edgar Ulises Hernández Campos, muy sabio, mucho sabe del tema. Si te interesa la Familia Census Capacitación, te invita a capacitarte con él. Bien, siguiendo con el tema de ingresos exentos, ¿cuál es, si nos vamos a lo que es exclusivamente ingresos exentos para ley del impuesto sobre la renta? Buenas noches, Juventino Berrones. Hablamos del artículo 93 y en su totalidad nos habla de ingresos exentos para personas físicas, cualesquiera su ingreso, y adicionalmente ingresos exentos para asalariados. Y arrancamos por lo que son las personas físicas que perciben ingresos por salarios. De los asalariados vamos a partir de que existen personas hoy día, desafortunadamente, que solamente perciben algo que podríamos decirlo utilizando palabras de un amigo mío, perciben un salario mísero, o mejor dicho, salario mínimo. El salario mínimo para lo que es región fronteriza, recuerden, es mayor que para el resto del país. Región fronteriza percibe como salario mínimo 213.39 pesos diarios, mientras que el resto del país 141.70. De verdad son cantidades miserables, pequeñas, que híjole, cuando uno piensa, eso es lo que percibe una persona, valga la reexpresión, pues es una cantidad tan pequeña. Si, por ejemplo, hablamos que el gas está 750, que el recibo de luz por menos te llega en 70 pesos, híjole, ya son características de cada región, obviamente, pero las cantidades son muy pequeñas, pero hay un beneficio para estos trabajadores que perciben salario mínimo. Primero, todas las prestaciones adicionales al salario que perciban se consideran ingreso exento. Todas. Un premio de productividad, un incentivo, una gratificación, todos son ingresos exentos. Ah, caray, pues qué beneficio tan importante. Claro, el salario no lo es. El salario es un ingreso gravable, punto. Oye, pero gano el mínimo. Sí, pero tu ingreso gravable único es la percepción denominada salario. Y de hecho, cuando timbramos un recibo de nómina, recuerda que vienen ya códigos. Y el código 001 es sueldos y salarios. Si a esta persona que percibe salario mínimo le timbras esa cantidad, ya decíamos, para personas de la región frontera 213.39 diarios y para las otras personas 141.70, las percepciones adicionales se consideran ingresos exentos, solamente limitantes. ¿Cuáles son los limitantes? Si es tiempo extra, hablamos dentro de los límites que establece la legislación laboral. ¿Cuáles son? Si recuerdas, cuando hablamos de tiempo extra, decimos que el trabajador no debe trabajar más de 3 horas extras diarias. Esa es la limitación laboral. Luego, entonces, si esa es la limitación laboral, le decimos al trabajador de salario mínimo, si trabajas 3 horas extras, esa percepción va a ser un ingreso exento. Pero si percibes más
Es decir, te quedas a trabajar 4, 5, 6, perfecto. 3 son exentas. Lo demás es un ingreso gravable, es el excedente. Lo demás, lo que pase esa cantidad se considera un ingreso gravable que se va a sumar a tu salario y al cual aplicaremos la tarifa del artículo 95. Y ya de ahí tocará si te corresponde un impuesto a cargo o a favor. Otro punto también es que si tienes una persona que gana el salario mínimo, que labora en su día de descanso, ya sea semanal o el que establece la legislación laboral como día de descanso obligatorio, el más cercano, el 15 de septiembre, en esos casos, si no recibe otro en sustitución, tienes que pagarle un pago triple. Buenas noches, Gustavo Cabrera, bienvenido. Tienes que hacerle un pago triple. Luego, entonces, ese pago triple, ¿qué tocaría? Ese pago excedente, porque su salario es 1, ese doble pago adicional excedente que le estás haciendo sería un ingreso exento si es trabajador de salario mínimo. ¿Pero qué crees? Si resulta que tú le dices, trabájame el 15 y te dejo descansar el 16, o viceversa, trabájame el 17, te dejo descansar el 16. Híjole, cuando trabajas un día de descanso y te dan otro en sustitución, es en esos casos cuando dice la legislación fiscal, ahí no te aplica. Ahí no hablamos de ingresos exentos. Solamente se considera ingreso exento si no recibes otro en sustitución. Solo en esos escenarios aplicaría para los trabajadores de salario mínimo esta diferencia. Ahora, para los demás trabajadores no perceptores de salario mínimo, y aquí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Resulta que yo le pago 10 centavos arriba del salario mínimo, pensando que no le quiero pagar los 213.39, le pago 214 diarios. Ya pasé 61 centavos del mínimo. ¿Qué crees? Por esos 61 centavos, esta persona ya no percibe el mínimo y ya no tendría los beneficios que estamos hablando. Marcos Hernández, bienvenido, buenas tardes. Al tener este ingreso adicional que sobrepasa el salario mínimo, tendría otro tipo de cálculos. ¿Qué quiero decir con otro tipo? Primero, cuando trabaje horas extras, primer límites laborales. Oye, si trabajo 1 hora extra, 2 horas extras, 3 horas extras, es un cálculo. Oye, hoy trabajé 5, perfecto, será otro cálculo. ¿Cómo serán ambos? Primero, trabajé nada más 3 horas extras. ¿Qué crees, mi amigo trabajador? De lo que percibas, la mitad es ingreso exento, la otra mitad es ingreso gravable que se suma a lo que percibiste por salario. Y entonces a aplicarte impuestos. Algunas personas cuando ven este tipo de cálculos pues no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque imagínate un trabajador que lo ponen pero como campeón y le dicen, quédate otro turno porque no llegó tu suplente. Y llegan a trabajar 6, 7, hasta 8 horas extras después de su turno normal. Y llega el día de paga y le dicen, ¿qué crees? Punto número 1, la legislación laboral me dice que si tienes 3 horas extras, lo que percibes lo divide entre 2, la mitad es ingreso exento, la mitad es gravable. Pero lo que pasó de 3 horas ya es ingreso gravable. Ingreso gravable quiere decir que lo voy a sumar a tu salario y con eso voy a ver cuántos impuestos te corresponden. Y a lo mejor tú decías, híjole, trabajé 8 horas, lo que gano, a ver, entre 8 es mi hora normal, por 2, lo que vale 1 hora extra, por las 8 horas que me quedé, voy a llegar, harta lana, y de pronto ves tu recibo y ¡pum! Ves el reflejo de impuestos. Pero así es, mi amigo, así es el cálculo correcto, así debe de ser el procedimiento, porque esas 3 horas es el límite laboral. Y como tú dejaste que te explotaran más de 3 horas diarias, que es el límite laboral, todo lo demás sirve para calcular impuestos. Todo lo que pasa de 3 horas diarias. ¿Qué consejo te daría? ¿Quieres que no te afecte tanto en impuestos? 3 horas diarias. Sí, Juventino, les dan una arrastrada que ya no les quedan ganas de trabajar horas extras. Y entonces, híjole, ya que puedo yo como
persona encargada de las nóminas decirle, les digo porque en su tiempo fui encargado de nóminas y llegaban a reclamarme, oye, ¿por qué? Digo, mira, aquí está la maquinita. La maquinita es igual para ti, que para Pedro, que para Juan, que para Lupita. A todos les calculo lo mismo. Así que si tú trabajas más horas extras que él, ¡tarán!, te tocan más impuestos. Eso no lo decido yo, lo decide la maquinita. Punto. Oh, de seguro te caigo mal, por eso me quitaste tanto. No, este no es asunto personal. Es un asunto tan simple que si ganas más, pagas más. Oye, no hay otra manera. Ah, hay otros tipos de ingresos exentos. Luego platicamos de eso. Ahorita tu nómina así quedó. Punto. Bien, todos aquellos que perciben más del salario mínimo, les repito, tienen ese límite. 3 horas extras diarias. Nada más. Y sobre todo, como dice la legislación laboral, que no sean 10 consecutivos. Pero, ¿qué crees? El mismo artículo 93, fracción segunda, tiene otra limitante. La limitante es que si yo hago el cálculo de impuestos y descubro que esta exención de la mitad en un periodo semanal excede 5 UMAS, es decir, 448 pesos, lo que excede de los 448, ¡boom!, gravable. Oye, pero me dijiste que no debería de pasar 3 horas extras diarias. Claro, no las pasaste. Y 2 días después trabajaste nada más 2. Perfecto, te felicito. Estás dentro del límite. El 50% es exento, el 50% es gravable. Pero ¿qué crees? Agarro tus exentos, los sumo y me dan más de 448. Así que solamente es exento 448. El excedente, vámonos para impuestos. Y como dice mi amigo Juventino Berrones, y falta el ajuste. Porque para fin de mes, sobre todo este mes, acuérdense, el mes de julio, aquellos que calculamos nóminas semanales, recuerden que si en el mes de julio les pagas a los trabajadores el día viernes, va a haber 5 viernes. Si les pagas el día sábado, hay 5 sábados. Por tanto, en la última nómina de este mes, agárrense los trabajadores porque hay ajuste mensual. Y si una cantidad te dan en la primera, segunda, tercera, cuarta nómina, en la quinta va para atrás. Es un hecho que aunque no perciban ninguna cantidad adicional, compensaciones, bonos, horas extras, nada, que siempre ganen la misma. Aún así, en la nómina final del mes de julio, este mes en el que estamos, va a haber un ajuste mensual. Y ese ajuste mensual, wow, cuidado con él. Recuerden que en la familia Census no nada más existe Fiscalistas en Pijamas. También tenemos este miércoles Noches de Census con mi amigo Antonio Aranda. Antonio Aranda va a estar el próximo miércoles a las 7:30 p.m. hablando, hora del Centro de México, hablando de los nuevos esquemas de afiliación al IMSS y sobre todo las nuevas reglas de créditos Infonavit. Recuerden que, como dijera el antiguo y extinto Big Brother, las reglas cambian, y como las reglas cambian, para este año cambiaron las reglas para el otorgamiento de créditos. Mucha atención a ese punto. Bien, siguiendo con el esquema de ingresos exentos, también es un ingreso exento las indemnizaciones por riesgo de trabajo. Ahora, déjame decirte algo. Cuando hablo de indemnizaciones por riesgo de trabajo, aquí sí debo de decirte, tienes plasmado en el contrato ley o dentro de un contrato colectivo esta prestación. Es decir, cada vez que un trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, yo, empresa, te voy a dar una cantidad adicional a lo que te pague el seguro. Si existe esta prestación, señores, esto podríamos llamarlo un ingreso exento. Y sí me gustaría ser muy claro en que tienes que juntar estos requisitos. ¿Por qué? A alguien se le ocurrió la maravillosa idea que, como la ley dice que son indemnizaciones por riesgo de trabajo, yo podía contratar a un albañil y decirte, ¿sabes qué? Como tienes un trabajo muy riesgoso, te voy a dar una indemnización por riesgo de trabajo por si algún día tienes un riesgo de trabajo. Y le pagaba 5,000 de indemnización y le pagaba el salario mínimo adicionalmente. Como que dices, a ver. Pero si nunca se ha accidentado, precisamente como empezaron a ver este tipo de detalles,
hay un criterio normativo de la propia autoridad que dice, señores, no me quieran ver la cara, cuando hablamos de lo que dice el artículo 93, fracción tercera, de indemnizaciones por riesgo de trabajo, está sujeto a que efectivamente hay un riesgo de trabajo. No nada más se lo van a pagar por si algún día tiene, no, solamente cuando exista un riesgo de trabajo. Así que, aunque exista, señores, ahí no lo busquen. Algo importante, cuando una persona deja de laborar, tú me dirás, entonces ya no le aplico esto de los asalariados. Fíjate que si hablamos de personas que ya no laboran, pero que tienen más de 60 años o que tuvieron un accidente de trabajo y recibieron algo que se llama pensión, todas estas personas que perciben esta cantidad denominada pensión, eso que perciben, ¿qué les proporcionan? ¿Es una percepción por su relación laboral? No, pero ¿qué crees? Es una relación derivada de una relación laboral. Derivada de una relación laboral, efectivamente. Y cuando hablamos de ingresos por los asalariados, dice el artículo 94 que son prestaciones, los adicionales, que deriven de una relación laboral. Entonces, dado que las pensiones son consecuencia del término de la relación laboral, entran en este capítulo de ingresos exentos para asalariados. Y aquí todas las personas que perciben una pensión al cumplir sus 60 años, o dependiendo si trabajan para sindicatos, en pocas palabras, si trabajan para gobierno, ellos desde antes de tener los 60 años de edad ya pueden pensionarse, jubilarse. Bien, en esos casos, lo que perciban tiene una parte exenta. ¿Cuánto? 15 UMAS. 15 UMAS mensuales. Es decir, estamos hablando de que si su pensión es alrededor de 40,000 pesos o menos, siempre será un ingreso exento, 40,000 pesos. Híjole, la verdad, se me hace una buena cantidad. Pero ¿qué crees? Hay personas que cobran pensiones mayores a 40,000 pesos. Luego, entonces, si tu pensión mensual es mayor a 40,000 pesos, mi estimado ex asalariado, tendrías ingresos gravables y deberían retenerte impuestos. Oye, pero yo cuando me jubilé, me quedé con dos pensiones, del seguro y de ¿quién? Digo, hay quien está jubilado por Pemex, por Comisión Federal, por gobiernos estatales, por gobiernos federales. Si tienes estas dos pensiones, María Hilaria, ¿qué es lo que no puedes abrir? No entendí tu pregunta. Recuerden que aquí en el chat estoy leyendo sus preguntas en tiempo real. En cualquier momento que me hagan la pregunta, aquí la estoy leyendo, viendo y conociendo. Bien, esta situación de las personas que tienen dos pensiones, tanto del seguro como de otro organismo, en esos casos, aguas, porque la extensión es 15 UMAS en su totalidad. Habría que sumarlos. Casi siempre, salvo contadas excepciones, los que tienen dos pensiones en su declaración anual les tocan a pagar cantidades buenísimas. Ahora, cuando hablamos de ingresos exentos para los trabajadores, también hablamos de reembolsos. Al hablar de reembolsos, hablamos de algo, otra vez vuelvo a escuchar la palabra, prestaciones. Si yo, dentro del contrato ley, llamado así al contrato individual de trabajo, plasmo y digo, si tú, trabajador, tienes un problema de tipo dental, vas a solicitar un CFDI a nombre tuyo y yo te lo voy a reembolsar por un monto máximo de 5,000 pesos mensuales. Ah, caray, ¿puedo? ¿Sí? Págalo, tráeme el comprobante y yo te lo reembolso. Como es reembolso, ¿qué es lo que yo voy a deducir? Previsión social, porque te estoy reembolsando el dinero, o
el pago del gasto médico, en este caso los honorarios dentales. Hablo de mis trabajadores, porque si yo soy persona física y me pago eso, son deducciones personales, estaremos de acuerdo. Pero si es para mis trabajadores, sería un beneficio, una prestación que yo otorgo a todos mis trabajadores que si no quieren arreglarse los dientes, ponerse unos brackets, hacer un cambio de muelas, yo qué sé, yo tengo el beneficio y se los plasmé en su contrato individual de trabajo. Oye, no se lo plasmaste. Perfecto. A partir del 1 de enero del 2021, agregamos una partida o una cláusula adicional a su contrato ley para agregarle lo siguiente. El patrón otorga el beneficio al trabajador de que él mismo puede recibir atención dental donde él lo considere prudente, pedir un comprobante fiscal a nombre de la empresa o a nombre propio, y posteriormente dicha erogación le será reembolsada con un tope máximo de 5,000 pesos mensuales. ¡Pum! Ya lo convertí en un ingreso exento para el trabajador. Cuando les dé los 5,000 pesos, que dije tope máximo, a lo mejor nada más fueron 1,000. Cuando les dé los 1,000 pesos, se los plasmo en su recibo de nómina. Ingresos exentos por reembolso de gastos médicos. Ve cómo voy dando formalidad a esto. Juventino, una consulta. Un trabajador estuvo 33 años, se jubiló, me reclamaban porque el sistema marcaba 3 años y fue real. Hubo sustitución de patrón. ¿Cómo puedo comprobar? No hubo documento ni nada. El sistema lo hicimos. Ah, mira. Si duró 33 años, en esos 30 previos, habría que buscar si tienes algún recibo de nómina, algún recibo de algún pago adicional o alguna atención del seguro. Si en el seguro no aparecen más que estos 3 años, híjole, habría que ver esos 30 dónde quedaron. Si tienes recibos de nómina o comprobantes, hace 30 años existía lo que llamábamos el SAR, y tuvieras comprobantes del SAR, y tuvieras comprobante lo que siguió después de las AFORES, donde aparece cuánto está pagando el patrón de esos trabajadores por ese periodo, y ahí dice qué periodo están pagando, podría servirte como un elemento para solicitar que le fueran revertidas sus cotizaciones. Ahora, ¿no hubo cambio de número de seguro social? ¿No habrá por ahí una homonimia? Porque lo que estoy pensando es que puede existir también una homonimia. Yo tuve un caso con una persona que de pronto me llegó que le descontara crédito Infonavit. Y cuando le pregunté, me dice, yo no debo nada, yo no firmé nada. ¿Qué crees? Había una persona que se llamaba exactamente igual que él, que tenía la CURP exactamente igual a él. Había una duplicidad de CURPs. Había nacido el mismo día y no sé por qué a sus papás se les pasó ponerles exactamente igual a los dos. Y como los dos se llamaban igual, ¿qué crees? El Seguro Social los tenía juntitos. Entonces, cuando vamos a hablar al Seguro Social, les decimos, a ver, momento, señores, aquí no es la misma persona. El que va entrando tiene 25 años, este ya tiene casi 40. Ah, no hay problema, lo separamos, perfecto, pero cuando lo separes, ¿qué crees? El que tiene 40 quiere sus semanas cotizadas y quiere que al de 25 le den lo que él ha trabajado, no tres meses, no 3 años, lo que lleva. Y al de 40 lo que le toca. ¿Y qué hicimos? Llevar esos comprobantes que te estoy diciendo, los del CONSAR, los recibos de la AFORE, recibos de nómina, demostrando desde cuándo estaba él cotizando, para poder decir, este es el registro de hace varios años, este es el registro que va empezando. Y así hicimos la separación. Si el patrón cambió de razón social, puede haber existido eso. Pero te digo, primero habría que entrar a la base de datos si es que tienes tú algo. Si no tienes documentos para demostrar que ya existías desde hace 15, 20, 30 años, va a estar complicado. ¿Sí? Ahí te diría, junta todos los documentos y preséntate en las oficinas del seguro para que hagas el trámite de reconocimiento de semanas cotizadas, que creo que es el que estás buscando. ¿Qué es lo que, de hecho, se llama el trámite, reconocimiento de semanas cotizadas. Tienes que juntar todas las facturas y sobre todo, ¿sabes qué es? Te piden que llenes un documento y en ese documento tú dices, mira, yo, Enrique Corona, trabajé del 84 al 89 en esta empresa, del 89 al 91 en OST. Y tienes que decir nombre, RFC si te lo sabes, y qué salario percibías, y meses. ¿De qué mes, año
¿Trabajaste a qué mes, año? Si tienes esos documentos, listo, puedes buscarlo. Desafortunadamente, el seguro, como muchas instituciones, tienen unos registros que si no tienes eso bien, aguas, aguas, porque lo pierdes. Bueno, regresamos con el asunto de los ingresos exentos, que es el tema del día de hoy en Fiscalistas en Pijama. Recuerden, programa patrocinado por la familia Census Capacitación. Cuando hablamos de ingresos exentos, también si yo como patrón le digo a mis trabajadores, les voy a permitir que usen las instalaciones deportivas de tal lugar, que vayan al gimnasio tal y yo les pago la mensualidad. Señores, eso es un ingreso exento. Oye, te voy a dar boletos para que vayas al cine, para que vayas al teatro, para que me traigas una hoja de que tienes a tu hijo en una guardería y yo pago la guardería. Acuérdense lo que les dije hace unos minutos. No quiere decir que todos los muchachos, todos mis trabajadores, tengan hijos en la edad de guardería. Yo doy el beneficio a todos. Cuando yo contrato a mi personal, le digo, ¿qué crees? Revisa tu contrato. Ahí en tu contrato hay una prestación para que todos los hijos de trabajadores entre 6 meses y 3 años asistan a la guardería tal a costo gratuito. Las colegiaturas las paga la empresa. Las mensualidades. Oye, pero yo no tengo hijos, ¿puedo meter a mi sobrina? No, un momento, ahí dice hijos. ¿Sí? Aquí también hay que ser muy precisos en quiénes recibirían el beneficio, porque si nos vamos a la denominación de previsión social, ahí hablamos de que previsión social es cualquier cantidad que recibe el trabajador para su beneficio y el de su familia. Y cuando hablamos de familia, pues hay que cerrarlo a que sea arriba, abajo, no tan allá, no tan acá, casi nada más en un grado. Bien, siguiendo con el tema de previsión social, recuerden que en previsión social encaja todo aquello que marques en un contrato y donde establezca la generalidad, pero sin ser específico. A veces pareciera que la previsión social es muy precisa, pero no, es totalmente general. Yo puedo otorgar a mis trabajadores el beneficio de otorgarles lo que te decía el gimnasio. Pero eso no quiere decir que voy a obligarlos a que vayan todos al gimnasio. Yo les digo, si vas al gimnasio, yo te pago la colegiatura. ¿A cuál gimnasio? Al que está en tal domicilio. Hay gente que me pregunta, ¿y eso para qué puede servir? Mira, si te dijera quién es el dueño del gimnasio, me entenderías. O te dijera quién es el dueño de la guardería, entenderías. Pero así hay beneficios. ¿Ya ves hacia dónde voy? Mato 2 pájaros de un tiro. Tengo ingresos acá y por acá tengo ingresos exentos para mis trabajadores. Los comprometo a que reciban el dinero y vayan y paguen la colegiatura ya. ¿Sí? Van por los dos lados. Otra prestación que mucha gente le gusta y que es un ingreso exento es el fondo de ahorro o como muchos lo llaman cajas de ahorro. Las cajas o fondos de ahorro implican cantidades que yo, patrón, voy a ahorrar. Antonio Aranda me acaba de decir que hay consejos que no debo de dar en público. Perdón, es que me aflora las ganas de ayudar al empresariado mexicano. Bueno, en bien, continuando con este punto, cuando hablamos de fondos de ahorro, hablamos de cantidades que yo, como persona, patrón que tengo mis trabajadores, le digo a mi trabajador, voy a dar una cantidad para ti, pero no te la voy a entregar en tu mano. Te la voy a guardar en un fondo de ahorro. Pero mi estimado trabajador, con una condición. ¿Cuál? Tú das 50, yo doy 50. Y no pueden ser 200, patrón. Ah, ¿cómo no? Tú das 200, yo doy 200. Híjole, pues no, mejor 100. 100, perfecto. Tú y yo le ponemos 100 pesos. De esa forma es como puedo decirte que es el fondo de ahorro. El fondo de ahorro es una cantidad que yo te voy a pagar, pero no directamente a ti. Te la voy a guardar para que 1 o 2 veces al año te la entregue. He escuchado de empresas que los dan en mayo, en septiembre o en diciembre.
pero son cantidades iguales que tu trabajador vas juntando cada semana, cada quincena, dependiendo cuándo cobres, y yo pago la otra cantidad. Pero al decir yo pago, si tú ves el recibo de nómina, dice percepción, fondo de ahorro 50, deducción, fondo de ahorro 100. ¿Por qué 100? Porque incluye los 50 que dio el patrón y los 50 que tu patrón en forma voluntaria, desinteresada y de muy buena persona lo estás aportando. Eso, señores, ¿a qué ayuda? Uno, fomentar el ahorro, y dos, cuando llegue el momento de retirarlo, vieras qué alegría le da al trabajador, sobre todo cuando estamos hablando empresas que juntan este dinero y se los dan en diciembre. Diciembre, aguinaldo, paz, y luego fondo de ahorro, paz, hombre, hay fiesta en diciembre, continua. Bien, precisamente estas percepciones son fondo de ahorro. Yo le puedo decir a mi trabajador, vas a ganar 1,000 pesos, pero te voy a dar 950 y 50 voy a meter a tu fondo de ahorro para que en el mes de diciembre lo saques de ahí. Oye, y si de pronto me atoro, yo ocupo que tu empresa me prestes, mira, te prestamos de ahí, de tu mismo ahorro. Te prestamos, te cobramos intereses y ¡pum! No lo regresas. Bueno, no hay otra manera. No, la empresa aquí no presta, presta la caja de ahorro. Digo, es una opción, pero no creo que te interese mucho. También hablamos que es un ingreso exento las gratificaciones que reciban los trabajadores, pero aquí hay un punto medular que la disposición 93, fracción 14, siempre nos ha dado a echar a volar la imaginación. ¿Por qué? Hoy, 19 de julio, si yo tengo un trabajador y le digo, te voy a dar una gratificación porque eres el empleado del mes. Si yo, patrón, agarrara el artículo 14 a rajatabla y dijera, ahí dice, ¿qué crees? Es un ingreso exento. Pero es una gratificación, ¿sí? Pero es un trabajador de más del mínimo. Sí, pero ¿qué crees que dice la fracción 14 del 93? Que las gratificaciones que reciben los trabajadores son exentas. Por costumbre, tradición o como quieras llamarlo, lo hemos querido asimilar. Ah, lo que ahí quiere decir es el aguinaldo. Pero ahí no dice aguinaldo. Yo hoy podría decir, si te pago una gratificación es un ingreso exento. Si no pasa las 30 UMAS es ingreso exento. Claro que con eso ya me acabé mi ingreso exento aquí. Cuando te pague el aguinaldo, como decía mi amigo Juventino, pues te vamos a dar una despelucada salvaje. Pues sí, pero eso propiamente es por la interpretación que le hemos querido dar a esta fracción 14, donde decimos que esta, que es una prestación laboral de mis trabajadores, que todo lo que perciban de gratificación anual llamada aguinaldo está exenta hasta un límite de 30 UMAS. Y las 30 UMAS para este ejercicio estamos hablando que es 2,688, que dicho sea de paso es un aguinaldo miserable, pero si percibes esa cantidad o menos es un ingreso exento. Lo que exceda será ingreso gravable. Para muchas personas hace un mes, 2 meses, les llegó la buena nueva de que recibieron una cantidad por concepto de reparto de utilidades. Para aquellos que percibieron el reparto de utilidades, se habrán dado cuenta que hubo una cantidad que percibieron exenta y otra más que la consideraron gravable y que hubo retención de impuestos. Dicho sea de paso, esa cantidad exenta es hasta 15 UMAS, es decir, estamos hablando que su PTU no debía exceder de 1,344 pesos, una cantidad miserable que yo sé que los patrones no pagan de PTU. Tenemos en México patrones totalmente sueltos de billetes que premian a sus trabajadores con repartos de utilidades generosos. Bien, pues si fue un reparto de utilidades generoso de más de 1,344, todo ese excedente de 1,344 es un ingreso gravable y como tal se les considera parte de un pago de impuestos que debieron de haber realizado. No lo hicieron, si no lo hicieron.
Señores, siguiendo con la capacitación en familia Census, no olviden que también esta semana tenemos 23 y 24 de julio nuestro fabuloso curso de CIROC para aquellas empresas del ámbito de la construcción que tienen problemas para llenar los formatos del Seguro Social, que dicho sea de caso andan como perros tras la presa. No se les olvide, 23 y 24 de julio, nuestro curso de CIROC por Census Capacitación. Contáctenos, ahí en los mensajes está apareciendo la liga para que se inscriban. Y hablando de cursos, un servidor para fin de mes, para el día 31 de julio en específico, tenemos nuestro curso de cooperativas. ¿Qué tanto conocen de cooperativas? Cooperativas de bienes de consumo, de servicios, las cooperativas de ahorro y préstamo, registros, inscripción, cómo se dan de alta. Señores, se nos viene bastante información dentro de los cursos de Census Capacitación. No lo dudes, si necesitas capacitación, Census la tiene, ya lo decíamos, el próximo día 20-21, el curso del maestro Edgar Ulises de asalariados, tenemos el de CIROC, tenemos cooperativas, y ya para el mes de agosto también un servidor estará dando el curso anual de agapes. Mucha gente me pregunta, oye, ¿pero qué hay de nuevo? Muchísimas cosas. Te puedo decir que hay dos medulares que ya cambiaron en la forma de calcular los impuestos, que vienen en ley de ingresos este año, otra que viene en facilidades administrativas que también nos lo agregaron y nos tumbaron una fiesta que hacíamos. Hay reglas que han cambiado y hay que analizarlas en su conjunto porque todavía hoy día la forma en que trabaja el SAT sigue cambiando. Nos están metiendo un sistema que cada vez reconoce lo que hacemos. Cada vez detecta más quién tiene o no la obligación. Esto que estaban peleándose por los del límite del RIF de 300,000 es una punta nada más del iceberg. Hay muchísimas cosas que ya el sistema te detecta y te dice, tú no puedes hacerlo. ¿Cuántas veces te has enterado o no has podido hacer un trámite porque te dice, te falta esto? Y te quedas como el meme así de, ¿cómo lo supo? Pues sí, ya lo sabe el sistemita, el robot. También, y hablando de capacitación, recuerda que tenemos nuestra revista Sentido Empresarial. Aquí en los mensajes puedes verla totalmente gratis, puedes descargarla y conocerla. Bien, cuando hablamos también de ingresos exentos, el artículo 93 también nos establece lo que son remuneraciones literalmente por concepto de viáticos comprobables. Quiere decir que si me dan una cantidad y la compruebo es un ingreso exento, ¿sí? Claro, ¿sabes quién debe de cuidar mucho esto? Los transportistas. Si yo tengo un chofer que le ando depositando a su cuenta 20, 30, 50,000 pesos, olvídate de la carta aporte, eso es lo de menos. Ahora tienen que preocuparse por timbrar esas cantidades que le doy a comprobar y luego en el mismo timbre de nómina decir ya me las comprobó. Porque ese ingreso exento por concepto de viáticos comprobados, más que a mi patrón, ¿sabes a quién le sirve? A él. Porque en su momento la autoridad, y sobre todo por el chismoso de la institución bancaria, le va a decir, oye, ¿por qué manejas tanto dinero? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y no tiene el pobre trabajador facturas para demostrar el ingreso. ¿Qué tendría? Su recibo de nómina timbrado donde le va a aparecer lo que le mandamos de gastos a comprobar para combustibles, para refacciones, para lo que necesite de gastos para regresar a la ciudad. Señores, ¿qué tanto timbran los recibos de nómina con este concepto? Esos también son ingresos exentos. Y siguiendo con lo que son ingresos exentos de los asalariados, como les dije, el concepto de previsión social ha sido muy claro. ¿Por qué? Porque en previsión social yo puedo considerar aquellas características, aquellos ingresos que le otorgo a mis trabajadores por premios de puntualidad. No, no olvídate los premios de puntualidad. Aquí debo de dejar bien en claro que aunque nos hemos aprendido mucho los conceptos del 27 de la ley del IMSS, la ley del IMSS es totalmente independiente de la ley del SR. En algún momento hubo la iniciativa de quererlos integrar, pero no son lo mismo. Así que un premio de puntualidad, un premio de asistencia, sí, te quitas de encima cuando pagues esa cantidad la cuota del IMSS, pero no te quitas de encima la retención de ISR.
premios de puntualidad, premios de asistencia. Ahora, lo relativo a las despensas. Ya hay precedentes desde hace varios años. Ya ven que nos maneja la ley del seguro, que la despensa puede ser en efectivo o en especie. Dicho de otra manera, lo que llamamos vales de despensa o monederos electrónicos. Para efectos del Seguro Social hay un límite, 40% del salario mínimo. Del DF, sí, pero ahorita acuérdate que del DF es cualquier otro que no sea zona fronteriza. Bien, ese límite es para el Seguro Social. Cuando hablamos de estos vales de despensa, cuando hablamos de esta despensa y nos vamos a ley del ISR, la despensa en efectivo, en cash, esa despensa es 100% un ingreso grabado base para impuestos. No le muevas ni le busques nada que el 40, no. Esto es para IMSS, para efectos de despensa en efectivo, grabable para impuestos. Pero si la das vía monedero electrónico, no es ingreso exento. ¿Cómo es monedero electrónico? Monedero electrónico es hablar con una empresa y decirle, quiero pagarle despensa en tarjeta a don Enrique Corona, que es muy buen trabajador. Muy bien. La empresa me manda una tarjetita con el nombre de Enrique Corona y yo le digo a mi empresa, empresita, por favor, métele 500 pesos a esta tarjetita de monedero electrónico. Y entonces yo le pago a esta empresa 510. 500 que van a caer en esa cuenta y 10 pesitos de comisión. Y luego le digo a mi trabajador, mira, fírmame tu recibo de nómina. Aquí hay una percepción que dice 500 pesos despensa en especie. Aquí está tu tarjeta con 500 pesos. La tarjeta tiene un candado para que si por ahí quieres pagar las caguamas del fin de semana, soy un ruidito con la voz de Anaya diciendo, caguamas no. No es cierto, no dice eso. Pero sí, no te permite comprar bebidas alcohólicas ni cigarros, exclusivamente para despensa alimenticia. Bien, ese es el punto medular de las despensas en monedero electrónico. Señores, este es lo que tengo preparado hoy de ingresos exentos. Quedo para ustedes para algún comentario final, alguna pregunta que me quieran hacer respecto a los temas que hoy vimos de ingresos exentos asalariados. ¿Por qué le hago mucho énfasis en asalariados? Porque en 15 días que regresemos con Fiscalistas en Pijama, ¿qué crees? Vamos a hablar de los ingresos exentos de las personas físicas, de todos los demás que no vimos el día de hoy, de los asalariados. Juventino, híjole, lo siento, esos monederos electrónicos tienen esos candados, ¿qué puedo hacer? Bien, buenas noches, gracias por acompañarme en Fiscalistas en Pijama. Espero que este programa haya sido de tu gusto. Recuerda que somos parte de la familia Census Capacitación, siempre dando lo mejor de nosotros. Los esperamos en los cursos que tenemos en esta semana y por supuesto con nuestro programa el día miércoles con el maestro Antonio Aranda. Y les repito, el próximo día 31 de julio, Sociedades Cooperativas, un curso impartido por un servidor. Nos vemos, hasta la próxima.